La cimentación es el conjunto de elementos de una edificación para transmitir al terreno que soporta dicha edificación. Las cargas procedentes de la estructura y su diseño dependerá de las características del edificio y de la naturaleza del terreno. Conocer las características del suelo sobre el cual se edificará la obra es de suma importancia para la seguridad de los trabajadores para hacer excavaciones y para saber elementos de construcción que se utilizarán como cimbras, pozos, zanjas de cimentación, etc. Y esto es importante para evitar el colapso de alguna cimentación. Por eso en este video vas a conocer los tipos de cimentaciones y suelos en los que se debe llegar cada cimentación. Hola, ¿qué tal constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y bueno, estos planos constructivos en donde vemos todo lo relacionado a la construcción, albañilería y bueno, arquitectura y todo lo que tenga que ver en construcción en general, y parte de eso pues es la cimentación de un edificio. Y es que es importante notar que una cimentación mal diseñada, pues como les comento, te ocasiona el colapso de tu edificación, ya sea una casa, lo que sea. Para conocer las características del terreno sobre el que se va a edificar, pues prácticamente tienes que realizar un estudio geotécnico o de mecánica de suelos, el cual consiste en definir la naturaleza de los materiales a excavar. A modo de excavación, las capacidades del terreno para soportar los rellenos y la estructura, los coeficientes de seguridad, las operaciones necesarias para disminuir los asentamientos, entre otras. Además, este estudio se debe incluir el perfil del terreno vertido, canalizaciones, posibles fallas, terrenos expansivos, terrenos agresivos, pozos, galerías, rellenos, tipos de cimentaciones de los edificios colindantes, etc. Y de acuerdo a su integridad y capacitación portante, los suelos se clasifican en, suelos rocosos, que son suelos que soportan con poca deformación el peso de las edificaciones, como rocas ígneas y metamórficas, ya sea granito, basalto, rocas metamórficas foliadas, rocas sedimentarias, arcillosas, pizarras cementadas, limolitas, areniscas, calizas, etc. Y lo encontramos mayormente aquí en la península de Yucatán, donde es pura piedra literal. Para escarbar pues casi no vas a encontrar excavaciones porque es pura piedra lo que hay, ¿no? Después están los suelos finos, que son constituidos del 35% un peso por materiales finos como arcillas duras, arcillas firmes y limos, para después pasar a los suelos granulares, que su material es de origen sedimentario, en los que el material fino se encuentra por debajo del 35% en peso, como gravas, mezclas de arena y grava arena, etc. De esto ya hablamos en el video de tipos de suelos. Y bueno, pues ya esto ya es más a grosso modo, porque a lo mejor mucha gente ha de haber dicho, ¿y ese video para qué lo hicieron, no? En cuanto a los tipos de cimentaciones, pues se clasifican en cimentaciones como tal los anclajes que transmiten el terreno las tensiones de tracción, y muros pantalla para la contención de tierra en excavaciones y sótanos, o muros de contención. Las cimentaciones directas transmiten al terreno esfuerzos de compresión y se dividen de acuerdo a su profundidad en cimentaciones directas o superficiales, cimentaciones en pozo, profundas, medias, y cimentaciones profundas, que son estratos superiores del terreno que no soportan una cimentación directa. A su vez, las cimentaciones directas se dividen en lo que son las zapatas aisladas, las zapatas combinadas, emparrillados y losas, ¿no? De las cuales las zapatas aisladas son bloques de hormigón armado o concreto de forma cuadrada o rectangular que se utilizan en un terreno firme con asientos diferenciales reducidos, soportando por lo general un pilar o columna. En cuanto a las zapatas combinadas, se usan cuando las aisladas están muy próximas, cuando se soportan menos de 3 pilares, se llaman combinadas, y más se llaman corridas. También se utilizan en muros de carga o de contención de tierra. Por lo general ves una forma tipo L, en donde una parte es el muro y la parte de abajo, la base, pues es el muro de contención, ¿no? Ahora, en cuanto a emparrillados, es una única cimentación constituida por un conjunto de zapatas corridas y se emplea cuando el terreno es muy heterogéneo y no es muy firme. Y la última son las losas de cimentación, que se emplean cuando una edificación se incluye en sótanos para disminuir uniformemente las tensiones o simplemente se hace en toda la de esta. Hay que recordar un principio de física, que a mayor área donde vas a tener, pues menor es la presión, o menor es la presión. A mayor área, menor presión.
Entonces no es lo mismo que yo empuje algo con la punta del dedo a que si lo empujo así. O sea, realmente la presión disminuye y es lo mismo. Una zapata aislada tiene menor fuerza porque se distribuye en una menor área, entonces una carga puntual. Ustedes intenten clavar un alfiler con la misma fuerza con la que clavan un dedo y van a ver que el alfiler penetra sin problemas y el dedo pues obviamente no. Pues lo mismo pasa, aquí las cimentaciones son cada vez más anchas en base a la capacidad de carga del suelo, cosa que no tiene que ver como con los pilotes, que los pilotes no solo trabajan a compresión, sino que trabajan por la fricción que está alrededor de ellos. Ahora vamos a ver los diferentes suelos que existen, así como el posible comportamiento de las cimentaciones o estructuras en cada uno de ellos, ya que la información que aquí les doy es totalmente ilustrativa y genérica y es pues para que tengan un criterio a grandes rasgos del comportamiento de estructuras. Desde luego siempre cada caso particular será necesario un estudio específico, porque luego vienen y me preguntan como si fuera, pues no, obviamente tienen que decirme qué va a cargar la casa, cómo va a estar, qué tipo de condiciones tiene el terreno, porque es muy diferente. Entonces pues vamos a hablar de los suelos arenosos, que son formados por arenas medias y gruesas, tienen una granulometría favorable para sustentar estructuras con cierta resistencia. Este tipo de suelo es muy estable dado a que resiste bien los cambios de humedad y temperatura. En cuestión de cimentaciones son recomendables en este tipo de suelos las cimentaciones en losa, ya que pueden soportar fácilmente. Sin embargo, el principal factor en contra de los que tienen los suelos arenosos es que son muy propensos a la erosión y eso representa un problema grave en la cimentación y estructura de edificio. No digamos si tienes una fuga de agua, pues eso puede afectar bastante, ¿no? Ya lo hablamos en la falla de las cimentaciones. En el caso de las arenas finas, el punto en contra es que son muy susceptibles de sufrir cambios importantes con los movimientos sísmicos, ya que por su granulometría tienden a densificarse produciendo efectos y daños en las cimentaciones. En todo caso, lo más recomendable en los suelos arenosos son las cimentaciones profundas, ya que a mayor profundidad nos ofrecen mayor capacidad de carga y por lo tanto mayor resistencia. Otros son los suelos arcillosos, que suelen hincarse cuando se exponen a la humedad y se contraen cuando la humedad del suelo disminuye. Esto representa un problema para las cimentaciones desplantadas en este tipo de suelo, ya que el suelo buscará separarse de la estructural, expandirse. Estos fenómenos en suelos arcillosos se conocen como arcillas expansivas. Entre otros términos, por lo regular, los suelos arcillosos tienen una zona activa de alrededor de 6 metros, así que se recomiendan cimentaciones profundas, ya que se encuentra mayor estabilidad a mayor profundidad. La arcilla es dura cuando tiene poca humedad y al tener humedad se torna plástica y moldeable, modificando con ello su consistencia. Por lo tanto, este tipo de suelos, la humedad y el clima del lugar son bastante importantes a la hora de determinar o elegir el tipo de cimentación. Obviamente, y en la mayoría de las veces, si hay bancos de tepetate, lo que se hace es se cajea, se retira toda esa arcilla expansiva, se llega hasta el nivel de tepetate natural y posteriormente se rellena con tepetate de banco toda la parte que vas a utilizar tú de la casa. Ahora, una forma de clasificar las cimentaciones por la dureza del tipo de suelo podría ser la siguiente: para suelos blandos, losas de cimentación o pilotes; para suelos semiblandos o duros, las zapatas aisladas o corridas. Como les comento, a mayor área, pues mayor dispersión de la carga y en consecuencia el suelo no sufre tanto esa carga. ¿Por qué? Porque la estás distribuyendo en una mayor área, valga la redundancia. Y como se los dije al principio, esta información es únicamente ilustrativa y pretende solamente ser del interés para formarse un criterio general con respecto a la mecánica de suelos y con eso determinar la exactitud del tipo de suelo de su futura obra o proyecto. Entonces, chéquenlo bien, vayan tomándolo en cuenta. Sí, realmente ya hay veces que yo no les puedo contestar todas las preguntas que luego me hacen aquí en el canal, que son muy específicas de cada proyecto. Por eso hay una chamba que se llama Ingeniería Civil, Cálculo Estructural, y pues todo eso cuesta, no es gratis. Yo sé que muchos se quieren ahorrar todo eso, pero desgraciadamente así tiene que ser. Y piénsalo bien, es una inversión. Al rato que se te caiga la casa, pues no te va a gustar mucho. O simplemente, o sea, no se te va a caer la casa, pero se te va a desplantar, vas a tener algún asentamiento y pues, se te puede meter la humedad ahí y diferentes problemas, ¿no? Así que por mi parte es todo, constructores. Espero que les haya servido el video. Muchas gracias por sus likes, sus comentarios. Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y nos estamos viendo.